Las proteínas integrales de membrana, un ejemplo de ellas son las integrinas. Las integrinas son estas que marqué aquí en este recuadro que están en azul. Estas son integrinas. Son proteínas que pasan, tienen dominios transmembranales que cruzan la membrana. ¿Y por qué son tan importantes? ¿Por qué las vamos a ocupar mucho? Porque las proteínas que se conocen como integrinas son el ancla para lo que está afuera de la célula, como sería la matriz extracelular que veremos la siguiente clase, con lo que está adentro de la célula, que es el citoesqueleto. Entonces, estas proteínas es como si tuviéramos un ancla, porque la matriz extracelular se une a la célula y la jala. Entonces podría romper la membrana. El citoesqueleto es lo que mantiene comunicada la célula dentro. Entonces, ¿de qué me sirven las proteínas integrales? Me sirven porque a través de ellas el citoesqueleto se fija y si este fuera el músculo y si fuera un miocito, jalaría y entonces tendríamos una ruptura de tejido. ¿Por qué no pasa tan comúnmente? Porque estas proteínas de adentro de la célula están ancladas con otras proteínas que vamos a discutir la siguiente clase también, que forman parte del citoesqueleto. Entonces, vean, las proteínas integrales, como las integrinas, se vuelven clave en la membrana porque es lo que le va a dar estabilidad, evitar que la membrana tenga rupturas por su unión con la matriz o por la estabilidad que requieren para no perder su forma con el citoesqueleto. Entonces, son importantísimas. ¿Qué más? Las proteínas en la membrana sirven para el transporte. A través de esas proteínas se transportan moléculas. Como vamos a ver más adelante, un ejemplo son los canales. ¿Qué otras funciones tienen estas proteínas en la membrana? Estas transmembranales. Comunicación celular. Algo que vamos a ver al final del curso y que ustedes van a discutir. ¿Por qué es importante? Aquí yo les puse un ejemplo ad hoc a lo que viene en el libro que ustedes están leyendo, que es el receptor de la insulina. Este que ven aquí es el receptor de la insulina. Es un receptor, por lo tanto, es una proteína transmembranal. Vean cómo tiene una parte afuera de la célula, una parte transmembranal y una parte en el interior de la célula. ¿Sí? Entonces, cuando este receptor no se une a la insulina, vean cómo está conformado. Es un tetrámero, un heterotetrámero, porque vean, aquí hay 1, 2 idénticos, 3, 4. Entonces, este receptor está compuesto por un heterotetrámero que está constituido por una, 2 subunidades, ¿sí? Entonces, esta es la subunidad extra o que está hacia el exterior de la célula. Entonces, ¿en cuál se va a unir la insulina? ¿En lo que está adentro o fuera de la célula? Fuera de la célula. Fuera, porque tiene que entrar. Afuera, ¿no? La insulina, ojo con eso. La insulina nunca entra a las células. Entonces, ¿cómo da señales? Resulta que cuando la insulina reconoce al receptor, aquí está dibujado para que sea sencillo, aquí hay un dominio de reconocimiento y aquí dice, aquí reconoces un cuadrito, o reconoce aquí, es un triangulito. Cuando reconoce al receptor, ¿qué hace? Cambia la conformación. Al cambiar la conformación, ¿qué ocurre? Al cambiar la conformación, vean que no solo afectó la parte externa. Observen cómo cambia la estructura en la parte interna. ¿Por qué es importante este cambio en la parte interna? Para poder abrir la membrana. ¿Para abrir la membrana? No. Para contraerlo un poco. No. Es para que salieran otras enzimas, ¿no? Para que salieran otras moléculas, podría ser, aunque no exactamente lo que pasa. Esto que está ¿Para mandar una aquí, señal? ahora sí, a ver, José, adelante, José. ¿Para mandar una señal? Justo eso, José, para mandar una señal. Cuando cambia su conformación, lo que hace es que este receptor se fosforila. Y al fosforilarse, empieza a fosforilar otras moléculas y luego esas a otras. A esto se le llama una cascada de señalización. Pero ¿de dónde empezó? Empezó cuando la insulina se unió a su receptor, modifica en ese momento la parte interna se fosforila y eso provoca que otra molécula se fosforile y luego otra, y esa sería una cascada de señalización. Todo eso debería determinar mandando vesículas que lleven un transportador de glucosa a la membrana. Cuando llegue este transportador de glucosa a la membrana, a él se van a unir las moléculas de glucosa para poder entrar a la célula.
De eso se trata la comunicación celular, de mandar señales, señales que ocurrieron afuera, la célula tiene que enterarse. En este caso, ¿cómo se entera? Porque la insulina le da esa señal. ¿Cómo? Uniéndose a su receptor y el receptor modificándose, y al modificarse da la oportunidad de que haya señales para que haya una salida, que haya vesículas que lleven a un transportador de glucosa a la membrana y ahora sí la glucosa entra a la célula. Eso es lo que ustedes van a discutir con el libro que van a leer. ¿Dudas hasta aquí? ¿Podría Profe. repetir? Ay, perdón. Dígame, adelante. Si quieres tú primero, Jimé. Gracias. ¿Podría repetir qué pasa después de la cascada de señalización? Ok. Esta es una célula, ¿no? Aquí está el receptor. Antes de eso, ¿qué pasaría si tuviéramos un rastrillo y rasuráramos al receptor? Que la célula quedara así. Entonces ya no hay receptor y aquí está la insulina. ¿Qué pasaría? Ya no puede ver No los podría unirse. No sabía. No hay con quién unirse, la célula se quedó sorda porque no puede escuchar el mensaje, ¿sí? Pero no, eso no pasó afortunadamente, aquí está la insulina y lo que pregunta la compañera es, bueno, aquí se va a dar una cascada que vamos a discutir después en qué consiste y ustedes lo van a leer también, de mensajes. Es como esos teléfonos, ¿no se acuerdan de esos juegos que era el teléfono descompuesto? De tú le das un mensaje a uno, ese le da el mensaje al que sigue, ese al que sigue. Aquí no es un teléfono descompuesto, es una cascada de señalización. Se prende una, esa sirve para prender a la otra, esa a la otra, hasta que llegue hasta en el retículo, el aparato de Golgi va a mandar una vesícula, no una, puede mandar cientos de vesículas, pero que lleven en su membrana, porque es una proteína transmembranal, a una proteína que se llama transportadora de glucosa. ¿Por qué pasó eso? Porque esta cascada de señal justo lo que manda es un mensaje de búsquenme al gen del transportador de glucosa, lo transcriben, lo traducen, lo modifican en el retículo, en el aparato de Golgi, ya que quede listo, que quede en la vesícula y que esa vesícula salga a la membrana, se una a la membrana y que la proteína, que es la transportadora, quede como una proteína transmembranal. Y entonces, al pegarse la glucosa, ya veremos el transporte, puede internalizarse. Así bajan los niveles de glucosa. Ya no hay glucosa, entonces el pico de insulina baja, se despega de aquí y nuevamente se abre el receptor, ya no hay cascada de señalización, los transportadores GLUC4, como ya no hay señalización, ya no van a estar en la membrana, se internalizan hasta que vuelva a haber esta señal. Si no hay esa señal, no va a haber internalización de la glucosa por esa vía. ¿Más o menos? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Ok, sigamos pues. Está medio lento, denme un segundo. Ahí va. Pero ya dijimos que no solamente tenemos proteínas integrales, también hay proteínas que están en la parte externa o interna de la bicapa. Esta, por ejemplo, es una proteína periférica. Vean, está unida a las cabezas, pero también está unida a la parte del dominio extracitoplasmático de la proteína integral. Esta sería una proteína periférica. Entonces, las proteínas periféricas se pueden unir a lípidos, a carbohidratos, a la propia proteína integral y se conocen como proteínas periféricas. Estas proteínas periféricas tienen enlaces no covalentes, o sea, son enlaces débiles. Por lo tanto, estas proteínas periféricas se pueden mover, ¿sí? Estas proteínas periféricas pueden moverse, si ya no están haciendo una función, podrían separarse de la membrana. Entonces, son proteínas que son dinámicas. En el caso que estas hay menos, proteínas que no están unidas a las cabezas, sino a lípidos puntualmente, o incluso pueden estar ancladas a carbohidratos, ¿sí? Estas proteínas, a diferencia, sí forman un enlace covalente, por lo que estas proteínas se mueven menos en la membrana. Las que más se han estudiado son las proteínas integrales y periféricas, pero también es importante que ustedes conozcan que hay más proteínas pegadas a la membrana con distintos mecanismos. Unas de las que también hay evidencia son estas, las que se anclan a los lípidos, quedan ancladas a los lípidos. ¿Sí? De acuerdo. ¿Puede volver a repetir cuáles eran las ancladas y las periféricas? Las periféricas son las que solo forman enlaces electrostáticos, enlaces débiles, y estas habitualmente son proteínas que se unen de manera temporal y espacial, o sea,
están unidas, pero pueden separarse de la membrana y volverse a unir, porque no son enlaces covalentes. Entonces, estas proteínas son muy comunes en la membrana, incluso muchas de ellas funcionan como enzimas. Se separan de la membrana, hacen su trabajo, se pegan, o algunas incluso pegadas. Las otras son menos abundantes, pero sí existen, que son proteínas que se anclan a la membrana, forman enlaces covalentes con la membrana. Y esas proteínas están fijas prácticamente en la membrana, como las integrales. Las integrales no se salen de la membrana. En cambio, las periféricas son mucho más, tienen mayor movilidad dentro de esa membrana. ¿Sí? Sí. Okay. ¿Qué más hay en la membrana? Nos vamos a apurar porque tenemos que acabar este tema hoy. En la membrana también podemos encontrar pues, carbohidratos. ¿Qué tipo de carbohidratos? Pues podemos encontrar carbohidratos que son extensos, algunos son más pequeños, la mayoría contienen, pues ya lo sabemos, porque muchos vienen del aparato de Golgi. En el aparato de Golgi lo que se les pega son galactosa, manosa, N-acetilglucosamina. Entonces, pues no es raro, los carbohidratos que contienen tienen glucosa, fucosa, en gran medida de lo que se les pegó en el retículo y el aparato de Golgi. Entonces, los carbohidratos que se unen a los lípidos se les conocen como glucolípidos, o los que están unidos a proteínas, pues sería gluco de carbohidrato, proteínas. Entonces puede haber glucolípidos o glucoproteínas. Los carbohidratos, pues es poquito lo que representan de la membrana. ¿Por qué? Porque son estructuras que se unen ya sea a lípidos o a proteínas, pero no forman parte integral de la membrana, o sea, están en la superficie. No vamos a encontrar carbohidratos aquí en el interior, a diferencia de las proteínas, es así, pueden estar aquí. Entonces los carbohidratos, la gran mayoría de los carbohidratos que vienen en las vesículas, cuando la vesícula llegue a la membrana y se une a la membrana, sus proteínas integrales que se quedan aquí como estas, sus carbohidratos siempre quedan hacia la parte externa de la membrana. La gran mayoría, porque les sirven de dos cosas. Le sirven como una barrera física, o sea, para proteger a la célula. Entre más carbohidratos es como si hubiera un colchoncito para protegerla. Pero además los carbohidratos le sirven para que haya un reconocimiento. Otra célula puede reconocer a esta célula a través de los carbohidratos que están aquí. Entonces los carbohidratos, antes se pensaba que solamente eran para la estructura. No, los carbohidratos también tienen capacidad de ser reconocidos y reconocer su estructura para otras células. Entonces los carbohidratos pasaron de ser solo una estructura física de protección a moléculas de reconocimiento. ¿Dónde podemos encontrar un ejemplo de ello? Pues nosotros ya conocemos este ejemplo. Los grupos sanguíneos que, si es cierto, son lípidos, pero esos lípidos tienen unidos carbohidratos, ¿se acuerdan? Entonces, este que es el antígeno A, que es lo que tiene, a diferencia del resto, tiene galactosil, acetilamina, y este tiene solo galactosa, y el tipo A no tiene ninguno de los dos. Entonces, vean cómo los carbohidratos le dan especificidad para que una célula reconozca lo que hay en su membrana. Los tipos sanguíneos no son otra cosa que eso, que ya lo habíamos discutido cuando vimos lípidos también y carbohidratos. ¿Sí? Entonces este tiene N-acetilgalactosamina, este tiene galactosa, y el último, pues por eso es antígeno cero, porque no tiene ninguno de los dos. Vamos a llevarlo un poquito a la realidad. ¿Puedo repetir lo último, por favor? Pues que el primero tiene N-acetilgalactosamina, el segundo tiene galactosa, que es el antígeno B, y el otro no tiene. O sea, esto me interesa en el ejemplo que en la membrana los carbohidratos sirven para reconocimiento. Una célula que tiene antígeno A, que la pongas en un sistema donde el antígeno A es extraña, pues todas las células de defensa se van a ir en contra de ella, porque van a reconocer justo a los carbohidratos como unas que son marcadores de una célula que no habita ahí. Ejemplo, alguien tiene tipo sanguíneo B y le ponen el tipo sanguíneo A, pues ¿qué va a pasar? Su organismo lo va a reconocer como células extrañas, las va a atacar. ¿Por qué? Porque tienen moléculas de reconocimiento como esta que no tienen sus propias células, entonces es extraña. ¿Sí? Por eso Sí, es que gracias. una transfusión se busca que sea del mismo tipo sanguíneo. Ok, entonces esta cantidad de carbohidratos para algunas células que contienen como las vellosidades en el intestino, en los pulmones, tienen muchos carbohidratos. ¿Para qué les sirven? Esos carbohidratos ya dijimos en clases pasadas que se les llama glucocáliz. Glucocáliz. Todos esos carbohidratos. ¿Para qué les sirven? Les sirven para proteger a la célula de lesiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le dan un colchoncito a la célula, es como si rebotara, si la golpearan. Le da viscosidad, bien importante, en las mucosas. Interaccionan entre células, moléculas, y algo que se ha discutido mucho es que entre más glucocáliz esté mejor conservado,
evita que los virus ataquen fácilmente a las células, se internalicen y empiecen a tener una mayor carga viral. En ese escenario, pues ya ven que seguimos con la pandemia. De otro, parece que ya estamos un poco en un panorama mucho más tranquilo, pero definitivamente no es el final de la pandemia. Estos carbohidratos, ¿sí? Como tal, se ha visto que cuando se daña el glucocáliz en presencia del virus de COVID, o sea, el SARS, estos pacientes pueden tener alteraciones, ¿sí? Entonces se ha vuelto un tema de mucho interés de saber por qué los pacientes que tienen fases críticas del COVID, algo que observan es que el glucocáliz empieza a disminuir. Ya no hay tantos carbohidratos. Lo hace el virus o las personas que tienen sus células que no están en su mejor estado y no pueden protegerse, son los que transitan a fenotipos más graves. Entonces ha habido todo un interés de entender cómo interaccionan los virus con la célula, y una parte para esa entrada son los receptores, pero para llegar al receptor que el virus lo encuentre, tiene que pasar por el glucocáliz. Entonces parecería que si hay una degradación del glucocáliz, el virus es más eficiente. ¿Sí? Vean cómo entender a las células se vuelve tan importante. Entonces lo que han dicho es que COVID-19 modifica el glucocáliz, ¿sí? Activa enzimas como esta, que lo que hace es empezar a degradar carbohidratos, y que eso podría provocar que el virus pueda internalizarse más fácilmente. Entonces ha habido toda una serie de propuestas de que si el glucocáliz se logra mejorar, tal vez la eficiencia del virus sea menor. Entonces vean que nuestros estudios, lo que discutimos no está alejado de la realidad y no está alejado de los temas actuales, como podría ser el COVID, ¿sí? Entonces, hasta aquí lo que hemos descrito y es la parte básica de cómo funciona la membrana, pero hay un modelo para esa membrana. Este modelo fue propuesto, ya tiene varios años, de los 70, por Singer y Nicholson, que ellos propusieron que era un modelo fluido. Vamos a tratar de entender qué es ese modelo fluido. O sea, fluido significa que hay fluidez que se mueve. ¿Y por qué es un mosaico? Un mosaico sería que este pedacito de membrana no es idéntico a este, y este a este, y entonces hay un mosaico, ¿sí? Pedacitos distintos. Entonces ellos lo que sugirieron y luego demostraron es que la membrana son fragmentos que tienen lípidos distintos, proteínas distintos, pero además cuando llegue una nueva vesícula le va a dar lípidos acá que tal vez no eran los que estaban, y cuando se internalice una vesícula por endocitosis se llevará otros lípidos. Por lo tanto es totalmente fluido, es una membrana con una estructura dinámica, nunca está fija, ¿sí? ¿Qué le daría esa fluidez a la membrana? Algo que ustedes ya conocen. ¿Qué significa esta imagen? Ustedes ya lo conocen. Son ácidos grasos. ¿Sí? Saturación. ¿Qué tienen? ¿Qué son estos? Que estoy marcando. Enlaces dobles. Enlace. Doble enlace. Fuerte, porque si no, no escucho. Dobles Doble enlaces. enlaces. Dobles enlaces. Y al haber dobles enlaces, la membrana no se puede compactar. Entonces, la fluidez de la membrana es mayor si una persona tiene más ácidos grasos insaturados. Por eso se dice que una persona con una dieta con ácidos grasos insaturados le va mejor. Pensemos en algo. Para que el receptor de la insulina, que ya conocen bien y que tiene los dominios hacia acá afuera, pueda ser reconocido por la insulina, si esta membrana es más fluida, el receptor queda mejor expuesto. Si esta membrana no tiene buena fluidez, la insulina batalla, no encuentra fácilmente el dominio para pegarse. Por eso no es raro que las personas que tienen una dieta o en sus membranas esa dieta lleva ácidos grasos insaturados, comúnmente tienen una mejor sensibilidad a la insulina. El receptor es reconocido con menos problemas que una persona que su membrana se mueve un poco. ¿Qué más le da fluidez? El colesterol. El colesterol hace que la membrana no se compacte. Entonces, cuando una persona dice cero colesterol porque es malísimo para la vida, oye, a ver, si no hubiera colesterol en la membrana de las células de mamíferos, de animales, la membrana no funcionaría como la conocemos. Por eso, los organismos aprendieron que si la dieta no lleva colesterol, pueden producir su propio colesterol. ¿Sí? Es tan importante que no pueden dejarlo a el azar de que el colesterol provenga de la dieta. Con esto vamos a terminar por el día de hoy. Pero, ¿qué pasa con la simetría de la membrana? Vean qué interesante, este es un ejemplo nada más. Vean, esta es una membrana de una célula, no recuerdo si lo tomé de una célula que era del sistema nervioso central. Ahorita no lo recuerdo de qué tipo de célula tomé este ejemplo, pero es la membrana de una célula. ¿Qué es lo que ustedes quiero que vean?
Esto es un análisis de qué lípidos están en la parte exoplasmática, o sea, hacia afuera, y endoplasmática, o hacia el citosol. Y vean cómo hay lípidos en este ejemplo. Esto puede cambiar dependiendo del tipo de célula, pero digamos que es un muy buen ejemplo. Vean cómo en la parte, si nosotros hiciéramos una criofractura, o sea, congelamos la membrana y como si fuera un sándwich, le quitamos la parte de adentro y la parte de afuera, entonces nos quedaríamos que en la parte de afuera lo que contiene principalmente esta membrana es esfingomielina y en la parte interna de la membrana hay poquita. Fosfatidilcolina hacia afuera la mayoría. Ah, pero ya fosfatidilcerina hay un poco más hacia la parte interna. Fosfatidiletanolamina más en la parte interna y diríamos, no, pues a lo mejor eso es azaroso, se va. Y no, tomas otras células y ves que es lo mismo. O sea que cuando se sintetiza la membrana en el aparato de Golgi, no es al azar, lleva un orden. ¿Qué pasa cuando ese orden no se establece? Vean, esta es una célula normal, es un estudio in vitro de la membrana de esa célula y esta es la membrana de una célula con cáncer que se divide muchísimo. Vean cómo la membrana aquí tiene una estructura muy bien definida y mantiene su asimetría como es esperada de acuerdo a estas características. Y esa misma célula, pero con cáncer, es el mismo. Digamos que esto fuera un hepatocito. Este es un hepatocito que está normal y este es un hepatocito que es un hepatocarcinoma. Es una célula malignizada. Pues esa misma célula, si tomamos su membrana, vean cómo las membranas, las proporciones de lípidos cambiaron considerablemente. Se movieron los lípidos. Todavía no queda tan claro por qué pasa eso. Si es para que se divida más rápido, es para que no la reconozcan y no la ataquen y poder seguir dividiéndose. Pero es claro que la membrana tiene mucho más trabajo que simplemente ser un órgano divisorio entre el exterior y el interior de la célula. Si se modifica la membrana, la célula cancerosa parece dividirse más rápido. Entonces, cuando se hace in vitro estas combinaciones, resulta que la célula reacciona y adquiere condiciones como si fuera una célula cancerosa. Entonces, la membrana parece estar respondiendo a toda una serie de estímulos y definir en qué condiciones va a funcionar. Para finalizar, y esto va a ser nuestra siguiente clase, pues ya dijimos que la membrana tiene capacidad de estar diferenciada, pero no solo eso, la membrana se puede polarizar. ¿Qué significa polarizar? ¿Sí? Esta es una célula de un endotelio. Aquí abajo está la lámina basal, entonces esta membrana, la parte de abajo, se le conoce como, ¿sí?, la membrana basal o la cara basal. Como es un endotelio, tiene células a los lados, unidas, como si estuvieran acomodaditas. Entonces, esta es la cara basal, la de los lados son las caras laterales y si este es el endotelio en el intestino, esta sería la luz intestinal, ¿sí? Esta luz intestinal, obviamente por aquí va a entrar la glucosa, iones. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que la cara de la membrana en la parte apical debe de tener transportadores para la glucosa. Pero esos transportadores son importantes aquí, no son importantes acá en la cara lateral. Y que en la cara basal, pues tiene que haber proteínas integrales para unirse con lo que está abajo, debe de haber algunas moléculas para interaccionar con la lámina basal. ¿Qué significa? Que no solamente hay asimetría en la membrana, o sea, el sándwich, si lo abremos, podría ser asimétrico, ya lo dijimos, sino que además en las células puede haber células que estén polarizadas, que la cara de la membrana, esta, es distinta a esta y es distinta a esta otra. Entonces, vean, la célula tiene que saber que cuando manda una vesícula con moléculas para transportar glucosa, la tiene que mandar a la cara apical. Pero si va a mandar una vesícula para que lleve integrinas para fijarla con la parte de la lámina basal, pues se la tienen que mandar a la cara basal. Entonces vean que es más complejo. La célula tiene que saber cuando está polarizada hacia dónde va a mandar proteínas porque la membrana no es idéntica. No sé si esta idea queda clara. Creo que no. ¿Pero en qué no queda claro? Acuérdense que yo ya les dije que la parte sencilla que estuvimos manejando era para poner las bases. Ahora ya hay que irnos acostumbrando a que vamos a subir un escalón. ¿Sí? Entonces, yo les pediría que lo que no les quede claro tienen que preguntarlo, porque no siempre me acuerdo de cerrar y preguntar que no queda claro. Y necesito su ayuda indicándome qué es lo que no se entendió. Adelante, adelante.
¿Quién era? Creo que Yo. era... Sí, sí, por favor, dígame que no se entendió. La parte en donde nos explicó que va de la cara basal a la apical, yo no entendí muy bien por qué. Ok. Una célula que está polarizada, polarizar una célula, no todas están polarizadas, significa que esta célula tiene distintas caras y que una cara no es idéntica a la otra. ¿Sí? Que las caras son distintas. Entonces, si las caras son distintas, hacen funciones distintas. Y si hacen funciones distintas, necesitan proteínas distintas en cada una de sus caras. Entonces, la membrana apical es distinta entre esta parte y esta otra. No es igual. A eso es a lo que me refiero. Que a pesar de ser una misma membrana citoplasmática, cuando está polarizada, las caras van a tener funciones distintas y composición distinta. No sé si ahora queda un poco más claro. Sí, gracias, profe. Ok. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la membrana? Con todo lo que dijimos, pues dividir a la célula, tener funciones químicas, interaccionar con otras células, responder a señales, ser una barrera, pero no impermeable, porque hay cosas que hay que pasar, lo cual sería el transporte. El transporte es nuestra siguiente clase. Hasta aquí lo dejaríamos. Hoy subo tareas, los dejé descansar, pero ahora sí necesito que leamos un poquitito más, nada más. Tampoco voy a volver este curso extremadamente complejo, pero a partir de la clase de hoy, ya el curso, como ya tenemos muchas bases, tiene que tener un nivel un poquitito más alto, un poquitito nada más. ¿Sí?